Buenas noches, mis hermanos, sean bendecidos, son bendecidos en Cristo. Les habla su hermano, su amigo Leoncio Montedioca. Este es su espacio, Tiempo de Reforma, un espacio dedicado a la formación y la capacitación teológica del pueblo de Dios, a través de compartir enseñanzas de la palabra del Señor. Estamos con la entrega de diezmo, primicia y pacto, o la ofrenda de los santos, que enseña la Biblia, que dice el nuevo pacto, que enseña la gracia. Hoy estamos con la quinta entrega. Vamos a hacer un pequeño resumen de la entrega anterior, donde hablamos sobre el mal interpretado, tergiversado y uno de los más descontextualizados libros de la Biblia, como lo es el libro de Malaquías, donde Malaquías se ha utilizado para maldecir al pueblo, a las personas que no diezman, cuando de repente en todo sentido es una exhortación a los ministros. ¿Por qué? El libro de Malaquías es una denuncia. Dios levantó al profeta Malaquías, que es mi mensajero, para llevar una exhortación a los sacerdotes que se habían corrompido y estaban ministrando en frivolidad, porque no había una presencia manifiesta de Dios, y entonces se habían corrompido a tal punto que estaban robando y sustrayendo de la porción de los levitas, de sus mismos compañeros, en la casa del tesoro, o llamado alfolí del templo. Y la nación, cuando habla de la nación, estaba hablando de la nación levita, la nación sacerdotal. Entonces, en todo caso, se podría hacer una exhortación a ministros que malversan los fondos o la arca que entra en la congregación, en todo caso. Pero jamás al pueblo de Dios, no tenía nada que ver, hablaba precisamente en un contexto. Igual pasa con las primicias. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. No paréntesis, sino vamos a hablar, porque hay personas que enseñan estas cosas porque así fueron enseñados, así fueron, ese cliché evangélico, ¿no?, que se ha formado sobre enseñanzas que durante tiempo se han arraigado en congregaciones y se han mantenido. Hay tres razones por las que las personas hacen las cosas, ¿no?, en el pueblo de Dios. Una es por ese mismo desconocimiento, porque muchas veces pueden saber o pueden creer conocer, pero muchas veces se enseñan, amados, sobre clichés, sobre cosas que alguien se levantó. Lo hemos enseñado en muchas oportunidades. El ministerio de maestros, como tal, en las congregaciones, durante muchos años fue cercenado. O sea, fue cualquier persona, por más antigua, el más anciano, el que más oraba, el que más lee Biblia, el que más hablaba en lengua, se encargaba de la enseñanza. Entonces, pero lamentablemente, señores, nosotros hemos sido irresponsables en el sentido de que no se ha, como dice un maestro muy conocido, el pueblo evangélico se acostumbró a ser como los pichones de paloma, los pichones de pájaros, que abren la boca con los ojos cerrados, y los que le meten allí, eso comen, sin analizar como los bereas. Nosotros tenemos que ser como los cristianos de Berea, que nada más y nada menos le predicaba el propio Pablo, y ellos verificaban por la Septuaginta, ¿verdad?, lo que Pablo, si lo que Pablo decía estaba acorde con las enseñanzas del Mesías y todos los anuncios proféticos de la palabra. Entonces se han formado clichés que por el tiempo se mantuvieron. Entonces hay tres tipos de las personas que ignoran estas verdades. Otras que lo hacen por temor, como me dijo una persona: bueno, yo no, hermano, yo será ministro, será así, pero yo no voy a dejar de pedir el diezmo, porque tienen temor, o sea, prefieren ir a lo seguro y no han confiado en Dios, que es la fuente.
O sea, yo me imagino que cuando Elías vio a los cuervos trayendo el alimento, wow, esto es para poner a pensar a muchas personas que Dios puede hacer, él siempre va a ser la fuente, hermano. Y Dios toma los canales y elige cualquier canal para añadirnos y para darnos, bendecirnos de cualquier manera. Y esto es importante, nosotros tenemos que ser fieles a esa viña que Dios nos dio. Yo veo con preocupación, hermano, ahí la preocupación de muchos ministros en estos momentos es que las finanzas de las congregaciones han bajado. O sea, no tanto la preocupación es por el hermano, que en qué situación pueda estar, por qué no da, por qué ya no está dando, sino que las finanzas como tal han bajado. Y esto, hermano, también hay muchas personas que ya no quieren saber nada del Evangelio, ¿sabes? Porque han sido dañados, han sido heridos. Y estas cosas hay que denunciarlas. Hay personas que no les gusta. Y yo como ministro de Dios, yo conozco hombres de Dios que son fieles a la palabra, a la viña que Dios le dio, como Naboth. Pero hay otros hermanos que, bueno, vendieron ya sus principios, vendieron su... Todos en el Evangelio, hermano, comienzan bien. La cuestión es mantenerse y seguir. Pero ante cualquier error, lo importante es rectificar. En estos días estábamos colocando un escrito sobre precisamente esos errores que nosotros como ministros podemos cometer, errores ministeriales, que somos falibles, pero ante la suma de las cosas es lo que produce que las personas puedan creer en ti o no. Y se tiende a decir, no, pero hermano, pero es que tú tienes que poner tu mirada en Dios y no en los hombres. Pues los hombres fallamos, sí, ciertamente, pero Jesús modeló con su ejemplo. Él fue un modelo. Pablo llegó a decir, sé imitadores de mí como yo de Cristo. El mismo libro de los Hebreos hace una exhortación, por sus pastores, cuál ha sido su conducta e imitar su fe, según ha sido su conducta. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos presentarnos como esos verdaderos siervos, como no solamente como hijos, porque ya lo somos, sino con esa responsabilidad. Dice Proverbio, no recuerdo la cita ahorita de Proverbios, que dice, sé diligente en conocer el estado de tus rebaños y mira por cuidado de tus ovejas. Hay un pastor muy amado que me dice, hermano, usted ministro, tú eres maestro, tú predicas gracia, tú predicas nuevo pacto, no, nosotros nos llamamos ovejas. Si nos llamamos, amados, porque eso es romper el principio de Cristo como con el buen pastor, ¿sabes? De hecho, si no hay oveja, entonces tú no eres pastor, no te llames pastor, pero el pastor de qué, ¿verdad? Y Pedro lo dice claramente, éramos como ovejas descarriadas, mas ahora estamos delante del pastor, del príncipe de los pastores. O sea, para Dios somos sus hijos, somos coherederos de Cristo, pero en su corazón Él nos ve como las ovejas de su prado. De hecho, Jesús es el príncipe de los pastores. Entonces es importante que entendamos esto desde ese punto de vista. David, yo creo que las ovejas de David eran las más seguras que habían, ¿no? Él las defendía, él no era un asalariado, ¿verdad? Él defendía sus ovejas contra los leones, los lobos, los ladrones, a piedra, a mano limpia. Y él cuando descansa en el Señor, él se da cuenta y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. El término nada me faltará no está en la traducción del hebreo original antiguo, es nada me falta, un presente continuo, porque nada me faltará es un indicativo de que hoy, pero mañana no, en Cristo estamos completos. Pero hoy nos toca hablar de las primicias, nos hemos apartado, hay tantas cosas que uno tiene que hablar, hermano, y el tiempo, ¿verdad?, es tan corto. Pero una de las cosas, y otra de las cosas, unos por ignorancia, otros por temor y otros porque lo hacen
con toda la intención del mundo. Pero todas las personas que estudian la palabra saben que las primicias es un mandamiento de Dios al pueblo de Israel, es la ley. Y es una de las tantas fiestas. Incluso el sábado está dentro de esa misma fiesta de celebración. Entonces, ¿por qué no celebran sábado? ¿Por qué no celebran Pascua? ¿Por qué no celebran Pentecostés? Ni siquiera Pentecostés. No celebran panes sin levadura, no celebran Sukkot, no celebran tabernáculo, no presentan trompeta, pero sí celebran primicias. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que las primicias podían, debido a estos mismos clichés evangélicos, clichés que tenemos que desarraigar, señores, estamos en tiempo de reforma. Fíjense, uno de los ejemplos más comunes, nosotros muchas veces oramos y decimos, tú le preguntas a cualquier persona, a cualquier evangélico, el hombre más sabio de la Biblia, Salomón, amén. Pero hermano, Salomón le pidió a Dios sabiduría siendo un joven, ciertamente, y Dios se la dio. Y Salomón comenzó bien, de hecho, las personas mismas comenzaron a decir, wow, pese a lo joven que es Salomón, tiene juicio de Dios para juzgar. Pero cuando usted analiza la vida de Salomón, hermano, la vida de Salomón fue un desastre. Salomón se desvirtuó totalmente, buscó mujeres paganas, de hecho hay historiadores que afirman que nada más que 666 talentos de oro era el costo anual para mantener el harén que tenía. O sea, entonces se desvirtuó totalmente, se cree que practicó todo tipo de doctrinas paganas. Cuando usted ve cómo desvaría a lo largo de Eclesiastés y toda la corrección que comienza a llegar y toda la experiencia que comienza a asimilar, la sabiduría que usted ve que comienza a tener, es por ensayo y error. Entonces, ¿de qué sabiduría estamos hablando? Se cree, cuando dice que experimentó de todo en su cuerpo, de todo es de todo, costumbres incluso paganas. Muchas personas afirman que incluso hasta posiblemente la sodomía, porque era parte de todas esas costumbres paganas de las cuales él llegó a formar parte por unirse con estas mujeres. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros los evangélicos? Bueno, eso se creó un cliché y bueno, y dele, y amén, y oramos pidiéndole a Dios que nos vea a nuestros hijos, incluso la sabiduría de Salomón. Gracias a Dios que el Señor no nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos. Y en el momento en que Él así lo considera, el tiempo aceptable te oído, dice la Escritura. Entonces, hermanos, la fiesta de primicia, tenemos bastante material que hemos recopilado, material del contexto histórico, cultural, que vamos a compartir algunas citas, para darle fin hoy a esta entrada de primicia, comenzar, si es posible, mañana con pactos, y ya entrar en el lomito del asunto, que es la ofrenda a los santos, que seguramente nos llevará 2 o 3 entregas, porque es sumamente importante aclarar muchas cosas hermosas y maravillosas que están ahí, que no se enseñan. Por una o X o Y circunstancia no se enseñan. Otro cliché evangélico, por ejemplo, es ese de atar al hombre fuerte, oramos ahorita mismo atando al hombre fuerte con cadenas espirituales. Eso es una oración herética, hermano. Pues explicamos el contexto del hombre fuerte, a qué se refería allí, pero ya no hay hombre fuerte. Llegó uno más fuerte que Cristo, lo venció y nos entregó las armas a la iglesia, a nosotros, a la congregación, que es las armas que se enseñoreaban de nosotros en el pecado y la muerte, ya no se enseñorean. Entonces vemos una iglesia que mandando espías todavía, espías basados en algo circunstancial que hicieron Caleb y Josué, pero ¿qué mapeo espiritual ve usted en el nuevo pacto? ¿Qué mapeo espiritual hizo Pablo, Pedro, el Señor? Pero se hizo un cliché y en algunos sitios ya se han erradicado, pero hay algunas cosas que es necesario seguir erradicando. Entonces vamos a hablar concretamente de las primicias. La fiesta de primicias es conocida en hebreo como Bikurim, o los primeros frutos. Es parte de las 3 fiestas dentro del calendario hebreo que Dios le dio a su pueblo, de fiestas de cosecha. ¿Ok? Esta fiesta simboliza cebada,
junto con Pentecostés, que significa trigo, y los tabernáculos, que significan los frutos de los árboles, que conmemoran esto. Eran estas tres fiestas de peregrinación donde se iba a Jerusalén y se presentaba más que todo el segundo diezmo cuando se llegaba a Jerusalén, y se presentaba, se participaba del segundo diezmo. Pero estas ofrendas eran entregadas, y vamos a hablar sobre esto, ¿no? Esta fiesta, concretamente la fiesta era entre los meses de Abril y Nisan, o sea, marzo-abril, no en enero como se ha utilizado. ¿Por qué? Porque lo tenemos y está dentro del contexto de la Pascua. Hermanos, es importante que nosotros aclaremos esto. La Pascua era celebrada el 14 del mes de abril. El día 14 entre las 2 tardes. Mira lo maravilloso, a la hora que nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu, entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque la primera tarde es entre las 2 y las 3, y la segunda tarde entre las 3 y las 6. 3 días después se celebraba la primicia. El contexto espiritual de esa fiesta de primicia es la resurrección. Cristo es la primicia, como lo dice Pablo. Pero vamos a explicar eso más adelante. Cuando usted ve, vamos a ir por favor un momentico a Deuteronomio, perdón, a Levítico capítulo número 23. En Levítico número 23 vamos a tomar en cuenta todo el versículo, porque comienza diciendo desde el capítulo número 23, la fiesta solemne. Y dice así: habló Yahweh a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Dios a Moisés diciendo. Habla ¿a quién? A los hijos de Israel, no a los hijos de Dios. A los hijos de Israel, y dile: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. ¿Verdad? Esa es una. Y nosotros, que es conocido como el Shabbat, nosotros no lo celebramos. 6 días, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. El Señor dividió el calendario hebreo en tiempos para que la gente estuviera pendiente de los tiempos. En el mes primero, pero no es en enero, no es el calendario gregoriano. En el mes primero, Abril Nisan, que es marzo-abril, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua. ¿Por qué? Ya esa fiesta se cumplió. Cristo es mi Pascua. ¿Por qué? Porque Él en la cruz del Calvario, entre las 2 tardes, entregó su espíritu y pasó por alto, que es lo que significa la palabra Pascua, que es pesa, pasó por alto el pecado del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y a los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura. El Señor fue el pan de vida, el pan sin ningún tipo de levadura, un pan completamente, porque la levadura es una tipología de pecado. Y luego nos sigue diciendo: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ofreceréis a Jehová durante 7 días ofrenda encendida. Al séptimo día santa convocación, ningún trabajo haréis. Entonces, esta fiesta de primicia se daba el día 17, 3 días después de la Pascua. Me gusta mucho como Oseas, capítulo número 6, verso 2. Creo que lo tenemos por acá, Señor. Oseas dice, Oseas capítulo número 6, versículo número 2, dice que durante 2 días, al tercer día, el Señor resucitará. Eso lo tenemos en el libro del profeta Oseas. Vamos a seguir dando citas, ya la vamos a buscar, pero para que lo tengan allí, de todas maneras yo tengo todas estas citas anotadas. Oseas capítulo número 6, versículo número 2, lo dice muy bonito. Cuando nos habla de los 3 días que el Señor, lo tenemos, aquí lo tenemos, Oseas 6, capítulo número 2,
Tenemos Génesis 22, 1 a 6, que es tipificado también en Isaac, el sacrificio que Dios le pide a Abraham, a Isaac su hijo. Tenemos en Éxodo también 3:18, hablando de los 3 días, 5:3, 8:27, Esther 4:15-17, Jonás 1:7 y 2:1-2. Pero eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Cuál era el objetivo de la fiesta? Primeramente, decir o darle a entender a Dios que Él era lo primero. Ya vamos a ir al contexto cultural, cómo se celebraba esa fiesta. El Shema, la oración de Oye Israel, el Shema de Deuteronomio 6, capítulos 4 a 6, nos dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Jesús también lo dijo, Mateo 5, 43, dice, Jesús les dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Cuando nosotros vemos y analizamos la ofrenda de Abel, que agradó más al Señor sobre Caín, fue ¿por qué? Porque Abel tomó de lo primero, de lo mejor y de lo escogido. Este pasaje lo tenemos en Génesis 4, 3, 4. ¿Ok? Pero lo importante es eso, hermano. Nosotros podemos rescatar el principio espiritual de allí. El principio espiritual, que es cuando usted toma su quincena, usted aparta lo que usted vaya a apartar, lo que esté en su corazón, lo que usted puede hacer. No es un monto específico. La gracia no pide eso. Ni siquiera, hermano, cuando usted va a la palabra de Dios y usted ve cuando Dios le habla a Moisés y Dios le habla a Salomón para la construcción del templo, les dice: ve y dile a mi pueblo que cada uno dé voluntariamente. Voluntariamente es si quiere, si puede, cuánto quiere, cuánto puede. No hay un monto específico. Con todo respeto, amado, yo he escuchado hombres en estos tiempos diciendo que hay que dar hasta que duela. O sea, te tienes que quedar sin pasajes, sin la comida de la familia, sin el pasaje del autobús. Oiga, hermano, con todo respeto, amado, todo un descaro. La ofrenda la que más costó, la más grande, la más dolorosa, se dio en la cruz del Calvario. Y fue por el Señor voluntariamente aceptada, porque esa fue su pasión, voluntariamente aceptada. Óigame, usted no da, porque eso lamentablemente es lo que estamos enseñando, lo que se está enseñando en muchos lugares. Que usted tiene que dar para que Dios lo bendiga. No, usted da porque Dios ya lo bendijo. Si lo bendijo mucho, usted da mucho. Si lo bendijo poco, usted da poco. Eso es lo que enseña Pablo. Si usted no ha sido bendecido, si usted no está trabajando, usted no tiene que dar. Más bien la congregación debe ver cómo está su situación para poder ayudar. Pero eso poco se enseña. Y eso es lo que vamos a entrar cuando hablemos de la ofrenda a los santos. ¿Qué es lo que enseña realmente la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la gracia, el nuevo pacto? A dar con liberalidad, con un motivo, que es lo que pasaba en el libro de los Hechos y que fue la reprensión que Dios le hace a Ananías y Zafira. Entonces, ¿qué es lo que se ha enseñado? Que tú tienes que pactar para que mientras más te duela, mira lo que se enseña en muchos lugares, hermano, que esto es algo terrible. No, tú sabes que ahora el enemigo, el principal enemigo de Dios y de su reino no es el reino de las tinieblas, no es el dinero. El Dios Mamón. Entonces hay que pagarle en la cara a Mamón. Hay que partirle la cara a Mamón, pero ¿cómo se la partes? Entregando el dinero que tú tienes para que Dios te bendiga. Pero yo pregunto, y no es una incongruencia, porque si eso es así, entonces yo como ministro, yo debería más bien desprenderme lo que tengo para que Dios me bendiga más.
Ah, no, pero ellos hacen que tú te deshagas, pero ellos lo agarran. Ay, hermano. Yo les hago una pregunta con todo respeto, amado, a estos ministros que, como dije, conozco hombres de Dios, pero son muy poquitos los que conozco. Y hay otros hombres que por una u otra razón se han desvirtuado. Yo les pregunto, hermano, si Jesucristo sacó a los mercaderes del templo que estaban en las afueras, en las plazas, porque estaban haciendo mercadería con el pueblo de Dios. Eso lo explica un conocido historiador bíblico, cultural, se llama Alfred Dershowitz. Bueno, y White lo explica mejor, que se habían llegado a corromper, y esto venía desde Malaquía, por eso viene la exhortación, y de lo defectuoso, de lo que sea recibían. Entonces, mira, ve donde fulano, iban allá y agarraban el tórtolo, el palomino. Ya ni siquiera muchas veces, o sea, se había vuelto un negocio y estaban afuera del templo. Y el Señor los reprendió tremendamente. ¿Cómo tú crees que hará con aquellos que están dentro y que tienen ahora el Evangelio? Como una empresa, un negocio familiar, un negocio donde todo es compra, venta, haces esto, haces aquello. Hermano, se ha desvirtuado lo que realmente es la congregación. La congregación, la gente se reúne para adorar a Dios, para orar. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración, y para, entre comillas, ser edificado. Efesios 4:11. Para eso constituyó los 5 ministerios: para edificación de los santos, y para que los santos edifiquen para la edificación de los santos a través de los 5 ministerios, para hacer del cuerpo crezca la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Ay, hermano. Bueno, vamos a ir adelante. Primicia tiene que ver con primogenitura. En el Nuevo Pacto, la palabra griega es prototokos, que significa el primero nacer, primogénito según Colosenses 1, 15, 18. En el Antiguo Pacto, la palabra bikurim viene de la raíz bekor, que significa, además de primogénito, mayor, primero, primicia, primogenitura. Este título tenía otros significados por causa de los beneficios que conllevaba, llegando a significar títulos honoríficos como mi preciado, especial, predilecto. Y es importante entender algo. Israel fue el primogénito de Dios, pero nosotros ahora somos los primogénitos. Los postreros pasaron a ser los primeros. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, ves la arena, la puedes contar. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Y el término allí es donde deriva la palabra semen. Estaba hablando de la descendencia directa del pueblo de Israel. Luego le dice, más adelante, lo vuelve a sacar de la cabaña y le dice, de la tienda, y le dice, ves las estrellas, las puedes contar, así será su descendencia. Estaba hablando, haciendo alegoría de la Israel espiritual, que somos nosotros, el pueblo de Dios. Acuérdense que dice la Escritura enseña, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces la primogenitura, vemos personas, Jacob llegó a ser el primogénito cuando era Esaú realmente el primogénito. O sea que nosotros llegamos a ser también primogénitos por eso mismo. Fíjense que Efraín llegó a ser primogénito, aunque el primogénito, el primero era Manasés. Y lo vemos también con David. David fue el último de sus 8 hermanos y llegó a ser el primogénito. Entonces la primogenitura llevaba unos privilegios que era entre lo principal señorío sobre todas las propiedades del padre y los hermanos, según Génesis 25:23 y 27:29. Heredero preferencial con una doble porción, que es lo que vemos en Deuteronomio 21:17.
esa es otra oración herética que ha hecho el pueblo de Dios, el orar pidiendo doble porción del Espíritu. Eso es totalmente herético y sin ningún tipo de función de parte de Dios. Dios no da el Espíritu por medida. Eso es basado en algo que hizo Eliseo con Elías, pero eso no tiene nada que ver con pedir doble porción del Espíritu Santo de Dios. Eso lo vamos a explicar más adelante porque nos vamos a seguir desviando del tema. Y es un tema que tiene que ver hasta con mentoría y con todas estas cosas. Pero eso no tiene que ver nada con el Espíritu. Usted lo que puede pedir es la llenura del Espíritu. La llenura, estar siempre lleno del Espíritu, manifestar los dones, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, más que los dones. La iglesia de hoy en día quiere moverse en dones de poder, sanidad, milagro, pero no quiere amar. Y incluso hasta el enemigo puede copiar los dones, pero nunca puede andar en el fruto. Por eso entre los dones y los frutos es mejor el fruto, porque el fruto no puede ser copiado. Satanás jamás podrá andar en amor, inspirar fe, mansedumbre, templanza. Ay, hermano, tenemos que, este es tiempo de reforma, ¿sabes? Entonces, vamos a hablar de las primicias, de la primogenitura. Cristo es la primicia de los resucitados, según 1 Corintios 15, 20, 21. Lo vamos a leer acá, por acá lo tenemos. 1 Corintios 15. Aquí lo tenemos ya. Ajá. Dice así. Pero ahora Cristo, si ha resucitado entre los muertos como primicia de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, el primer Adán, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Hermano, de toda la creación, Colosenses 1.15, ya vamos a empezar a explicar algo. Romanos 8, 22, 23, de la redención, 1 Corintios 15, 22, 23, hemos recopilado bastante material. Apocalipsis 14, 3, 4, del reino de Dios, 1 Corintios 15, 23 y 28. Nuestro Señor sabía perfectamente, amados hermanos, como lo enseña en Juan, capítulo 12, 22, 12, 24, que el grano tenía que caer en tierra y morir. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Yo quiero, por favor, hermanos, que vamos a ir un momentico a la escritura, vamos a ir al Evangelio de Jesucristo en la versión de Mateo, del apóstol Mateo. Por aquí tenía yo la otra cita, pero vamos a ir a Mateo, porque es importante para no perder la noción de lo que estamos hablando. Mateo capítulo número 27, versículo 50 en adelante, creo. Ok, mira lo que dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, cumpliendo cuando el Señor dijo: a mí la vida nadie me la quita, yo de mí mismo la doy. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él entregó su Espíritu. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Oiga, versículos 52 y 53. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad
y se aparecieron a muchos. El contexto de la fiesta de la ceremonia de la fiesta de primicia, en su contexto cultural, nos enseñaba que se realizaba de esta manera. La celebración, cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban al sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote entonces tomaba y la mecía delante del Señor, y esto debía hacerse el día después del sábado. También debía presentarse las demás ofrendas fresquitas junto con la gavilla. Óigame, cuando usted lee el Evangelio de Marcos, capítulo número 16, versículo 1, nos dice así, el Evangelio de Jesús en la versión de Marcos, nos dice así, esto fue el día 17, 3 días después de la Pascua. Dice así, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vieron el sepulcro ya salido el sol. Ya no estaba el Señor allí, había resucitado. Él presentó gavillas. ¿Cuáles fueron las gavillas? Estos resucitados. Y dice, esto cabe decir que esto se ha hecho toda una serie de debates teológicos, porque hay personas que afirman que esto no fue literal, que fueron personas que estaban muertas en el espíritu y cuando vieron todo lo que sucedió creyeron y entonces fueron revividas espiritualmente. Yo creo y afirmo, y soy de las posiciones teológicas que afirman que esto fue literal, porque mi Señor tiene el poder para resucitar en vida y también en muerte. Porque si lo hizo Eliseo, óigame, cabe destacar, Eliseo, cabe destacar que en el antiguo pacto, el Espíritu Santo venía ocasionalmente sobre las personas para usarlos con poder. Y estando muerto Eliseo, sus huesos resucitaron a un muerto. No recuerdo el pasaje donde unos hombres traían un cadáver para enterrarlo y de repente vinieron unos bandoleros, venían unos bandidos, otras personas se asustaron, lanzaron el cuerpo y salieron corriendo. Y resulta que este cuerpo cayó sobre la tumba de Eliseo y este hombre resucitó. Solamente con ese bagaje, por así decirlo, con ese destello, con ese balbuceo del poder del Espíritu que ocasionalmente venía sobre Eliseo, como no sobre Jesús. Porque muchas personas dicen, no, pero es que eso sucedió en el día que el Señor le entregó el Espíritu. No, lea bien el capítulo 52, el versículo 53, dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿De quién? De Cristo. O sea, después de la resurrección de Cristo, estas personas salieron de sus sepulcros. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fueron testigos ante muchas personas. Entonces, esto es tremendo y entonces eso simboliza las primicias, las gavillas. Vamos a seguir hablando un poquito del contexto cultural. Dios mandó al pueblo que presentara una gavilla de la cosecha. En Levítico 23:10, la palabra hebrea de gavilla es homer. Un homer se define como una medida de productos secos con un contenido de 1/10 parte de un efa. La definición en la que señala que un homer es la 10ª parte de un exo está en Éxodo 16:36. Un efa contiene 10 homers de grano. Dios ordenó al pueblo que se presentaran 3 veces al año en Jerusalén. 3 fiestas, durante esas 3 fiestas de primicia, de fruto. Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Esto se hacía 3 veces al año. O sea, se llevaba esas primicias, hermano, y es maravilloso. Ay, Dios. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir un poco más, hermano, porque vamos a subirlo directamente a YouTube. Óigame, estas 3 fiestas de cosecha se celebraban en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año, durante la fiesta de los tabernáculos,
o la cosecha de la fruta. ¿Por qué nada más tomar primicia? ¿Por qué no tomar el sentido de que, ok, sea Dios primero en lo que damos, sea Dios primero en lo que vamos a vestir para llevar a la congregación? Oye, hermano, nosotros predicamos gracia, predicamos, ok, estamos libres, pero la libertad no nos da libertinaje. Hay personas que van a las congregaciones, hermanos, que ni a la playa van así. Van a hablar con un gobernador, ante algún ente gubernamental, ante incluso una entrevista de trabajo, se ponen su mejor, la ropa que tienen más limpia, más. ¿Por qué no hacerlo cuando vamos a adorar en conjunto al Señor? Le van a dar algo al hermano, oye, vamos a buscar, oye, mira, esto es lo que está, el par de zapatos más viejos, la camisa más usada, la que ya no usa, la que ya no te pone, el alimento, oye, vamos a ver, mira la fecha, este es el que se está venciendo, vamos a aprovechar a dárselo. Ese no es el espíritu. En todo caso, vamos a rescatar las cosas agradables, las cosas que están alineadas con el pacto de la gracia. Pero hermanos, jamás el diezmo la primicia fue dinero. Está bien que usted proponga en su corazón, bueno, Señor, mira, yo conseguí este empleo, Señor, tú me lo diste, todo lo que yo tengo es tuyo, papá. Este primer sueldo que yo reciba, yo te lo voy a dar íntegro, Señor. O mira, voy a separar esto nada más para esto, pero todo esto te lo voy a dar. O así como cuando usted reciba lo que usted va a dar, délo con un sentido, wow. Así sea mucho, así sea poco, porque el Señor no se fija en eso, se fija en el corazón. Pero hágalo porque usted quiere, porque usted le nació, no porque alguien se lo imponga. Porque nada es obligado, es voluntario. Aunque muchos quieran enseñar que no, así es. Como repito, la ofrenda más grande, la más dolorosa, se dio en la cruz y fue una pasión voluntariamente aceptada por Cristo. Voluntariamente. Entonces, hermano, cuando la cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe en el Señor, hay una alegoría, creo que es en Génesis 37, Génesis 37, 5. Cuando José es vendido por sus hermanos. Pero dice el versículo 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El Señor presentó gavillas de la resurrección. Pentecostés, la fiesta de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, en los que hemos sido sellados con la promesa del Espíritu. La Pascua ya pasó sobre nosotros en la cruz del Calvario. El Señor es no solamente es la primicia de la redención, de la justificación. Hermanos, maravilloso. Tenemos por acá también algo que acotamos. Fíjense ustedes, vamos a tomar, entendiendo lo espiritual en las primicias. En la Biblia se utiliza la gavilla para tipificar a un grupo de personas, como lo vimos ya en Génesis 37. También lo dice que el Señor regresaría a la tierra, lo vemos en Zacarías 14:4. La segunda venida como rey de toda la tierra, en esa oportunidad también traerá consigo gavilla, es decir, a aquellos que crean que el Señor es el Mesías. Lo dice el Salmo 126, Jeremías 31, 9, 14, Joel 3, 11, 13, Zacarías 14, 3, 5, Mateo 13, 37, 37, 39, cuando hace referencia a que la ciega es el fin del siglo. Pero eso es tema escatológico, eso lo vamos a tocar en otra oportunidad. Hebreos 12:1, Marcos 4:26, 29, Judas 14. Entonces, vamos a ver que en algunas escrituras en la Biblia que se refieren a las primicias, lo natural, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:46, lo natural es antes que lo espiritual. Israel fue el primogénito, según Éxodo 4:22, pero según Marcos 10:31, los primeros serán los últimos los primeros. Por tanto, nosotros pasamos a ser los primeros para el Señor, para el Mesías, como grupo. Hay muchos judíos aún que no han recibido a Cristo.
muchos incluso que lo niegan. Isaías 61:3, 62:1-3, Hechos 15, 14, 16. Al final de la era, los judíos como grupo van a aceptar que también el Señor es el Mesías. El Evangelio fue predicado primero al judío y luego a los gentiles. Romanos 1:16, 2:9-10. Nosotros somos llamados a buscar primeramente el reino de Dios, según Mateo 6:33. Ya lo conseguimos. Nosotros no estamos buscando el reino. Dice Colosenses que ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús ya había resucitado el primer día de la semana, según lo vimos en Marcos 16, después del día de reposo. El Señor fue el primero en resucitar de los muertos, con un cuerpo incorruptible. Ojo, no hablamos de las resucitaciones ni del antiguo ni del nuevo pacto. Estamos hablando de las primicias del primogénito de los muertos con un cuerpo incorruptible. ¿Ok? Los primeros creyentes fueron tipos de los primeros frutos o primicias, según Santiago 1, 17, 18. Aquellos que resucitaron de los muertos con el Señor en su resurrección se convirtieron en las primicias, en la gavilla presentada según Mateo 27, 52, 53. También lo vemos en Efesios 4, 8 y en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. El Señor nos amó primero, amados. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿Es bíblico practicar las primicias en la gracia, en el nuevo pacto? No. Ya las primicias se dio, la primicia es Cristo. Lo que usted vaya a dar a Dios, délo con un corazón con motivo, no porque nadie se lo imponga ni se lo obligue. En la próxima entrega, hermano, vamos a hablar sobre los pactos. Vamos a hacer otro resumen sobre esto. Como es costumbre cada vez que hacemos una entrega, el resumen de la entrega anterior. Y ya posteriormente vamos a arrancar con las dos, vamos a ver si lo hacemos en dos entregas, sobre la ofrenda a los santos en el nuevo pacto, que es lo que enseña realmente la palabra, según 2 Corintios 8, 9, 1 Corintios 9, 1 Corintios 16, 1, 2, y vamos a ver toda y el libro Los Hechos, que es lo que nos enseña correctamente el libro Los Hechos sobre lo que es la caja común, lo que era llamada la caja común, y sobre por tanta necesidad como nace el diaconado, que los apóstoles no se daban abasto y no podían descuidar ni la oración ni la administración de la palabra para servir las mesas, y por eso buscaron 7 varones llenos del Espíritu para servir las mesas. Yo espero haber sido alguna bendición, su hermano y su amigo Leoncio Montes, que hermano, tantas cosas que tenemos que enseñar, pero el tiempo realmente es tan corto. Pero gracias al Señor por estas entregas, y vamos a seguir adelante todo el tiempo que Él así lo determine. Un abrazo, se les ama, bendiciones.